Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Hoy vamos a tener un programa muy importante. Diría yo que él inicia una serie de programas por la importancia del tema. Realmente a veces lo mucho no es suficiente, así que necesitamos atender a abordar este tema en muchos de frentes y este es uno de ellos, el programa del cooperativismo. Vamos a estar hablando sobre el cambio climático, sus implicaciones, cómo se está abordando esta temática en Puerto Rico y qué se propone sobre el particular. Con un panel realmente de lujo, con un panel de científicos, de estudiosos que dedican mucho tiempo, mucha energía, mucho conocimiento a la atención de esta temática por el bienestar de nuestro país. Y en Muévete procuramos precisamente eso, el bienestar de la familia puertorriqueña. Para iniciar este ciclo, lo vamos a llamar así, de programa, voy de inmediato a mencionar a algunos de los integrantes de este panel que vamos a estar conversando durante estos días. El licenciado Rafael Machalgo, que es presidente de un comité, que ya mismito vamos a hablar de este comité. La doctora Marisa Barreto, el ingeniero Carl Soberberg. Tengo por aquí también al doctor Pablo Méndez Lázaro, que nos acompaña por aquí, ¿quién más? La doctora Marisa Barreto, lo he mencionado, y Adam Monzón. Así que el secretario del Departamento de Recursos Naturales. Buenos días. Así que bienvenidos todos a Muévete. Y de inmediato quisiera el licenciado Rafael Machado que nos indique con precisión en qué consiste el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico. Bueno, la ley 33 del año 2019 crea este comité que tiene unos miembros institucionales y unos miembros designados por el gobernador para establecer la política pública del gobierno de Puerto Rico en cuanto al cambio climático, asesorar a la Asamblea Legislativa y establecer una serie de acciones encaminadas a que mitigar los efectos del cambio climático en Puerto Rico. Tiene que hacer un inventario base, tiene que hacer un plan de mitigación, tiene que comenzar a fiscalizar las industrias, tiene que establecer contactos con la comunidad reglamentada y con el pueblo de Puerto Rico a través de vistas públicas. Así que es un comité con una agenda sumamente ambiciosa, una agenda que es importante tomar lo más rápido posible porque las consecuencias del cambio climático pues ya se están sintiendo en Puerto Rico y los expertos que nos acompañan, como la doctora Barreto, el profesor Méndez Tejeda, pues nos pueden abundar de que están creando el cambio climático en Puerto Rico y cómo afecta a nuestras vidas. Bueno, y eso es un comité bastante amplio en su misión, en su visión, complejo, diverso. ¿Quiénes componen este comité? ¿Quiénes son los integrantes de este comité? Bueno, la ley tiene 3 miembros institucionales que son el presidente de la Universidad de Puerto Rico, el secretario de Desarrollo Económico, el secretario de Recursos Naturales y, si no me equivoco, 5 profesionales del campo de la ciencia que son designados por el gobernador y confirmados por la Asamblea Legislativa. Ahí, haciendo una búsqueda y un poco preparándome para este encuentro, esta conversación, he visto que hay una cantidad
amplia de estudios que se han estado realizando, tanto desde el punto de vista de la academia como algunas otras organizaciones eh, eh, de ONG, sobre la problemática o las implicaciones del cambio climático y particularmente en Puerto Rico. Ciertamente, hablar del cambio climático y sus efectos, pues supera por mucho todo lo que hemos estado atravesando en desarrollo económico del país, lo que tiene que ver con la crisis fiscal, en la desaceleración de la economía durante ya casi 2 décadas, el impacto inmediato que ha tenido en toda la pandemia, pero hay unos indicadores que siguen apuntando y que se tienen que atender, que van directamente y que afectan el bienestar, la seguridad y la salud de los puertorriqueños. Entonces yo quisiera un poco que me hablara, ya ir directamente, en qué consiste el trabajo que van a hacer, si es que tienen un plan de mitigación, cómo está diseñado este trabajo que van a estar haciendo desde el punto de vista de la adaptación, la resiliencia al cambio climático. No sé eh, si en ese caso la doctora Marisa Barreto nos puede dar luz sobre este aspecto. Sí, muy bueno, muy buenas tardes. Definitivamente toda la tarea que tiene este comité para, ¿verdad? Son varias dentro de lo que presenta la ley 33, pero una de ellas está relacionada con desarrollar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia ante el cambio climático para el gobierno de Puerto Rico, para Puerto Rico. Y, por ejemplo, dentro de lo que es la tarea, y como bien usted dijo, son diversos, y lo que tiene, ¿verdad? Investigadores que están envueltos en esta tarea, y lo que lo hace bien importante es la diversidad de especializaciones que hay dentro de este comité. Tenemos, ¿verdad? ADA, tenemos en meteorología, el doctor Méndez Tejeda en meteorología, tenemos en salud, tenemos en el área de ingeniería, agua, en el caso mío de erosión costera. Así que el enfoque es bien interdisciplinario. Respecto a lo que es el plan, el comité durante los pasados meses se ha dado a la tarea de completar a partir de lo que es ¿verdad? Los mandatos de la ley, ese bosquejo principal que nos va a dirigir a un proceso ¿verdad? De hablar con las comunidades, los interesados, para establecer, ¿verdad? Esas guías y esas rutas. Entre ellos puedo decirle que la línea de lo que es este plan es generar esas estrategias. Bueno, primero decir dónde estamos en términos del escenario de los impactos del cambio climático actual en Puerto Rico. Dos, cuáles son esas estrategias en diversos aspectos: agua, costas, salud, alimentación, cómo el cambio climático impactará, ¿verdad? Esas diversas áreas y cuáles son las soluciones. Así que en términos de esa tarea, que es una de ellas, no es la única, pero tenemos ya trazado un bosquejo que vamos, ¿verdad? Que la ruta o el plan es completarlo para presentarle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Cuáles son esas estrategias para minimizar los impactos de la manifestación del cambio climático. Hay unos aspectos que son fundamentales y nosotros hemos arrastrado un voto de pobreza por muchos años. A veces no hemos apuntado hacia las coordenadas adecuadas. Pero quiero hablar del tema económico ya mismito, así que no se me desespere el doctor Méndez. Quiero atender en este momento, atarlo con lo que usted plantea en este bosquejo, en lo que se va a estar divulgando y cómo la ciudadanía se va a poder no solamente enterar, sino participar directamente de estos procesos. Entonces quisiera que la meteoróloga Ada Monzón nos hablara un poco de cómo se va a propiciar que este comité realmente logre una participación pública de la ciudadanía en el desarrollo del plan.
Bueno, pues muchísimas gracias y saludos a todos. Un honor estar aquí compartiendo con este distinguido comité, al igual que con ustedes en VegaCoop. Ciertamente el plan no tiene un valor mayor si no se le divulga y no se da a conocer. Así que es sumamente importante que los canales estén abiertos con las comunidades. Esta información no solamente tiene que llegar al gobierno y a todas las personas que tienen un poder de decisión en cuanto a lo que va a ser el futuro de Puerto Rico, pero también las comunidades son las que al fin y al cabo están viendo los efectos del cambio climático, ya sea por un aumento en el nivel del mar, ya sea porque los patrones diversos de precipitación están alterando tanto la agricultura como, por ejemplo, la calidad de vida de las personas. El cambio climático impacta 3 áreas principales: salud, lo que es el ambiente y el desarrollo económico. Así que hay que llevar el mensaje de que, número uno, es real, porque todavía hay personas que a este punto piensan que el cambio climático no está ocurriendo, y el cambio climático es evidente. Llevamos 44 años consecutivos donde estamos viendo temperaturas sobre lo normal a través del planeta. Incluso el 2020 se coloca como el segundo año más caliente en récord. Así que no hay duda de estos procesos de calentamiento. Así que ya sea a través de el contacto directo con las comunidades y líderes comunitarios, a través de una divulgación por las redes sociales, que son extremadamente poderosas, a través de la televisión y a través de programas donde vamos a ir educando, igualmente a través de tareas, y asegurándonos que los funcionarios de gobierno tengan la preparación para conocer la ley 33. Son dos vías: conocer la ley 33 y a lo que cada cual dentro de sus agencias debe conocer para que sepa que está haciendo lo que es correcto para poder minimizar el impacto de cambio climático, y por otro lado, la población general, para que sepa cómo mitigar lo que van a ser años muy difíciles. Yo quiero dejar claro que tanto nosotros como nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y nuestras futuras generaciones van a vivir con este cambio acelerado en el clima. Lo que nosotros estamos enfrentando hoy es tan solo el principio de una serie de cambios que van a haber en el futuro, y hay que trabajar con este aspecto natural para realmente nosotros poder atender lo que es el cambio climático, y el cimiento de todo es la educación. Yo que he estado un poco buscando información e interesado en este tema, un dato que para ustedes es arroyo y habichuela, es el aumento significativo en los niveles del agua en las costas nuestras, y cómo al año 50, o sea, en poco tiempo realmente, cómo vamos aceleradamente perdiendo costas, lo que eso significa para todas las propiedades que hay residenciales a lo largo de todo Puerto Rico, ese anillo que también hay de mucha propiedad, que es de personas con unos niveles de pobreza muy, muy altos. Y por otro lado, cómo también se afectan tanto comercio e industria que están localizados en áreas que en muy poco tiempo realmente vamos a experimentar serios problemas. Y eso se traduce en aspectos económicos. Estamos hablando de unas cifras que realmente espeluznantes, los puedo llamar, en términos de recursos que se necesitan para ¿verdad? Mitigar y lograr un grado de conciencia y de ejecución, ¿verdad? Que nos coloque en remediar y evitar consecuencias catastróficas, como a todas luces los datos presentes. ¿Con qué recursos realmente se cuenta el comité? Cuenta las entidades del Estado para atender un asunto tan importante para la vida de nosotros en Puerto Rico. Y entonces, aquí llamo la atención y le hago la invitación al doctor Méndez para que nos comente sobre el particular. Saludos, buenos días. Pues mire, esa es tremenda pregunta, no solamente en términos de recursos, pero hay un informe muy importante que por primera vez el Congreso de los Estados Unidos estableció que se hiciera en Puerto Rico, que se conoce como el National Climate Assessment. Esto es un estudio que hace el estado del clima
se hace cada 4 años por mandato congresional en todos los estados de los Estados Unidos. Y por primera vez en Puerto Rico, en el 2018, fue liderado principalmente por científicos locales. Eso no quita que participaron otros tipos de científicos de Estados Unidos. Hubo más de 150 científicos redactando el informe y se establece que efectivamente la capacidad de adaptación de lo que es la zona económica exclusiva de los Estados Unidos en el Caribe, por ende Puerto Rico y las Islas Vírgenes, está limitado por el Producto Interior Bruto, es decir, la economía. Esa capacidad de adaptación está muy limitada por acceso a los recursos financieros. Hay que resaltar que Puerto Rico declaró quiebra en el 2017, en la primavera del 2017, justo antes de que tuviésemos uno de los peores huracanes jamás registrados en la historia reciente, que fue el huracán María. O sea que la concatenación o el efecto de cascada que tenemos entre diversos factores, tanto económicos como naturales, nos ponen en una posición desventajada, ¿verdad? Y antes de entrar en términos de acceso a recursos que tenemos como comité, me gustaría resaltar que esto también lo vemos reflejado no solamente a la escala estatal y federal en la toma de decisiones en las cuales se puede asignar recursos al Estado y a las agencias para que tomen acción y estrategias contra el cambio climático, sino que también lo vemos en la limitación de adaptación que pueden tener las comunidades. Y un ejemplo que traigo van a ser dos: el calor y el acceso al agua. Cuando nosotros pasamos la gran sequía del 2014 y 2015, que fue una de las peores recientemente registradas después del 1994, vimos una guerra por el acceso a recursos, en la cual comunidades de alto poder adquisitivo se vieron muy poco impactadas por el factor de racionamiento. ¿Por qué? Porque tenían el factor dinero y el ingreso y el presupuesto para comprar cisternas de gran tamaño y almacenar el agua en sus residencias. O sea que los determinantes sociales son extremadamente importantes, y usted lo mencionó, para adaptarnos al cambio climático, versus que las poblaciones y las comunidades desventajadas y de bajo poder adquisitivo apenas estaban cargando cubos de agua. Y cuando tú lo añades a esto, que son envejecientes, que son personas encamadas, que son personas con problemas de salud existentes, añade el factor económico, que no tienen para comprar cisternas, el agua se convierte en un factor determinante de acceso si el Estado no entra para hacerlo más equitativo. Con los episodios de calor extremo es exactamente igual. Si tenemos un episodio de calor extremo durante el verano que pueda durar 30 días, las personas de alto poder adquisitivo pueden prender el aire acondicionado durante todo el mes, y quizás el aire acondicionado central. Pero ¿qué pasa con los envejecientes encamados de bajo poder adquisitivo, de comunidades desventajadas, que apenas tienen el dinero para no solamente comprar el aire acondicionado, sino que mantenerlo prendido por 30 días consecutivos, lo cual aumenta y encarece el nivel de vida en tu familia y te pone en desventaja, y tú tienes que decidir entre si compro el alimento mensual de la familia o pago la electricidad para minimizar el episodio de calor extremo? O sea que el cambio climático además acentúa esas diversidades y esa inequidad que existe en nuestra sociedad. O sea que eso hay que atenderlo claramente, ¿verdad? Y ante esto, pues nosotros como comité tenemos un mandato para desarrollar el plan de adaptación que bien estaba mencionando Marisa Barreto, para atender los problemas que mencionaba Adam Monzón. Y nosotros estamos solicitando, bueno, la ley establece que el comité debe tener acceso a unos recursos financieros y a un presupuesto para poder llevar a cabo las tareas encomendadas. La ley nunca estableció cuánto es el tope del presupuesto que el comité requeriría. Sin embargo, establece unas tareas muy específicas. Y nosotros como científicos hemos tenido la oportunidad de reunirnos y establecer un presupuesto para poder atender todas esas tareas asignadas por ley, en las cuales nos pide, como bien mencionaban al principio el secretario, un inventario de gases de efecto invernadero actualizado, en el cual nosotros sepamos cuál es el nivel en el que nos encontramos actualmente con los gases contaminantes que aceleran el cambio climático en Puerto Rico. Eso es un baseline, esa es nuestra base, para luego nosotros decir, ok, ¿cómo nosotros ahora reducimos esas emisiones de gases? Segundo, la ley nos pide que hagamos un estudio económico sobre el impacto de la inacción y luego el impacto económico de cada uno de los escenarios que el plan va a presentar. Pero para nosotros saber cuál es el impacto económico o cuánto nos puede ahorrar cada una de las estrategias que vamos a estar estableciendo, pues necesitamos saber también cuál es el costo de la inacción, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a decir a nosotros realmente cuánto nos costará el impacto a la calidad de vida, la economía, el desarrollo sostenible
el no hacer nada para atender los problemas que han mencionado ya los colegas sobre erosión costera, inundaciones, sequía, aumento en las temperaturas y todos los problemas asociados al cambio climático. Definitivamente el accionar es fundamental. Si no hay acción y nos quedamos, si no hay pragmatismo y nos quedamos solamente en el planteamiento, pues sí, vamos a tener una buena conversación entre buenos amigos de filosofar y ese tipo de cosas. Hay que entonces, es el momento ahora de añadir pragmatismo, de poder ejecutar, de poder llevar a feliz término los planes, ¿verdad? No quiere decir que en el camino no se van a ir ajustando, ¿verdad? Pero hay que ejecutar. Y en ese proceso hay dos aspectos que a mí me llaman la atención. Uno es que tiene que ver con esta temática, ¿verdad? Que es la democratización del acceso a la información, ¿verdad? Que más personas tengan información, acceso a información veraz, competente, de fuentes reputadas. Eso es fundamental. Y por otro lado, que también la ciudadanía y los sectores más vulnerables también tengan acceso en igualdad de condiciones a nuevas tecnologías que existen, tanto que están ahora mismo disponibles a nivel global y que solamente unos sectores tienen acceso y logran acceso a esas tecnologías. Hay un aspecto que todavía se queda pendiente en términos del alcance del comité y quisiera al ingeniero Carl Soderberg que un poquito nos hablara y nos ampliara sobre otros aspectos particulares que tiene este comité conforme a la ley 33. Carl. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Además de ese mandato de la ley 33 que exige, por ejemplo, que este grupo prepare el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, la ley también es bien directa en exigir, independientemente de ese plan, ciertas acciones bastante drásticas, porque así lo requiere el atender el cambio climático, como por ejemplo que toda la flota del gobierno de Puerto Rico, la flota de vehículos, no pueden ser de combustión interna para el año 2028 e inclusive indica que a partir de la aprobación de la ley no se pueden comprar automóviles de combustión interna a menos que haya una dispensa debidamente justificada. Otro que es bien contundente es que requiere que se reduzcan en un 50% las emisiones de gases de invernadero para el 2024. O sea que tenemos ahora 3 años para lograr eso de acuerdo a la ley. También requiere que para el año 2050, con unas etapas intermedias, toda la generación de energía eléctrica en Puerto Rico sea por fuentes renovables o alternas. Y claro, todo esto está dirigido a reducir las emisiones de gases que causan efecto invernadero. En adición, por ejemplo, pide que para el año 2030 se reduzca la cantidad de basura que se lleva a los vertederos en un 60% y que, por ejemplo, se requiere la siembra de 100,000 árboles anuales por 5 años. Hay otras disposiciones similares, pero yo creo que estas son las principales. Hay taller realmente por lo complejo, por el alcance y los efectos en Puerto Rico del cambio climático. Yo quisiera en este momento, porque sé que Ada tiene unos compromisos, y un poco caer en el tema directamente de las manifestaciones del cambio climático. Y entonces, un poco, Ada, que nos puedas comentar sobre cómo se ha impactado el clima y se han registrado manifestaciones de clima extremo, ¿verdad? Realmente en Puerto Rico, desde la perspectiva tú como científica, como estudiosa, como meteoróloga, ¿verdad? Que nos pongas en contexto de esas manifestaciones del clima, ¿verdad? Consecuencia del cambio climático.
Bueno, yo creo que lo más importante es hablar del aspecto de temperatura, porque el aspecto de temperatura es el motor, ¿verdad?, que está detrás de todo. Y cuando hablamos de alterar las temperaturas planetarias, estamos alterando un balance que es extremadamente necesario para las especies y para la vida humana. Así que cualquier intento de crear un desbalance tiene una consecuencia, y esas consecuencias las estamos viendo de diferentes formas. En el caso de las temperaturas ya hemos visto que casi 1 grado centígrado prácticamente ha sido el aumento sobre el nivel normal en términos de las temperaturas globales. Y esto ya de por sí vemos un impacto en el hielo. Por ejemplo, hemos visto el aumento en el nivel del mar, hemos visto huracanes más intensos, hemos visto también muchas especies que se han visto lastimadas a consecuencia de los cambios en temperatura, porque el problema es la adaptación de las especies a estos cambios acelerados en temperatura. O sea, un coquí, por ejemplo, no tiene la capacidad a lo mejor de adaptarse a esos cambios de humedad o de temperatura que pueden estar ocurriendo. Cambios en los acuíferos, por ejemplo, en los niveles de los acuíferos a consecuencia de la escasez de precipitación que se está manifestando en Puerto Rico a través de los años. La erosión costera, que aquí tienes los expertos, tienes a la doctora Maritza Barreto y al doctor Rafael Méndez también, en el cual pues estamos viendo que hay más de un 60% de las playas de Puerto Rico que tienen una erosión moderada o mayor. Así que ciertamente están ocurriendo unos cambios en el clima, que de hecho los cambios en el clima son naturales. Lo que sucede es que por la concentración de gases de invernadero y específicamente el dióxido de carbono, que tiene esa capacidad de atrapar el calor, es ese calentamiento global lo que está induciendo este cambio acelerado en nuestras condiciones climáticas. Y de esto posiblemente preocupa en Puerto Rico el hecho de que somos una isla. Eso nos pone en una situación extremadamente vulnerable ante la escasez de recursos y de la movilidad. Número 2, de que tengamos el impacto nuevamente en el nivel del mar, cambios de especies, pero también el hecho de que estamos más vulnerables para huracanes intensos. Y yo quiero recalcar aquí sobre todo el hecho de que Puerto Rico está más frágil hoy desde el huracán María y con los terremotos a cualquier otro intento de la naturaleza de traer otros fenómenos atmosféricos. ¿Por qué? Porque el embate que nosotros hemos cogido económicamente, el golpe que hemos tenido en nuestras emociones, en nuestra salud emocional y física, a consecuencia del huracán María, es algo que va a tomar muchos años. Algunos expertos dicen que hasta 10 o 15 años. Y en esos 10 o 15 años pudiéramos estar recibiendo la cercanía de otros fenómenos atmosféricos, debido a que huracanes intensos de categoría 4 y 5 son ahora más frecuentes que lo que eran hace 20 años atrás. Así que estamos en una posición extremadamente delicada para poder responder, para poder realmente encaminar, y si nosotros no somos ágiles, si no somos ágiles y no tomamos las decisiones correctas para salvar vida y propiedad, lamentablemente el camino va a ser muy difícil para Puerto Rico en términos de la recuperación. Produce Here and Now para Vega Corp.